de haber presentado y tener la aprobación del plan de cierre, continuamos con nuestras actividades y al finalizar el proyecto, estos son los documentos que son parte del cierre del subproyecto, ¿no? Le llamamos, y este es un protocolo que tenemos que seguir para este cierre, ¿no? Los expedientes de cierre de los subproyectos contienen los siguientes documentos. El informe final de las actividades y logros más importantes del subproyecto. Señores, este informe final no es el informe del ITF, del último ITF, completamente diferente. Es un documento que también ya les vamos a hacer llegar, algunos ya lo deben de tener, que es no sé si es el anexo formato 6. Va a variar si es un 6A, 6B, 6C, dependiendo del tipo de su proyecto, que puede ser CEREX, SFOCA, CIA o CIADE, ¿no? Pero es el anexo 6. También parte de este protocolo de cierre es el informe de línea de salida, ¿no? Que refleje el cumplimiento de los indicadores que la metodología señala y diseñada establece, ¿no? En este caso, los indicadores que tenemos que considerar son los indicadores del marco lógico, que también debieron de haber sido considerados en la línea de base, ¿no? Para poder hacer el comparativo, porque si tengo un informe de línea de base que no considera los indicadores de marco lógico y hago un informe de línea de salida que se ha considerado, ¿qué vamos a comparar? No hay forma de compararlo. Información financiera de cierre, la cual debe ser presentada por la entidad ejecutora en los formatos correspondientes. Actualmente hay unos formatos en Excel, pero estamos trabajando en un sistema que más adelante nos va a permitir tener esta información financiera. Para eso necesitamos que los proyectos ya no presenten sus ITFs en el Excel. Todos los proyectos del 2019, ¿no? Ya no pueden presentar sus informes, sus ITFs en Excel, tienen que hacerlo en el sistema. Para esto, si ya presentaron, porque hay como 2, 3 del 2019 que ya han presentado, deberán de regularizarlo en el sistema, ¿no? Porque la única manera de de poder sistematizar esta información es llenando los ITFs. También parte de este expediente son las copias de las facturas indicadas por fedatario o notario de los activos fijos adquiridos durante la vida útil de su proyecto, ¿no? El acta de transferencia de bienes que se firma entre los miembros de la alianza estratégica. Para esta acta de transferencia de bienes es importante tener el convenio de asociación en participación a la mano, porque ahí está muchas veces la distribución de los bienes adquiridos, ¿no? Aparte que legal va a comparar el acta de transferencia de bienes junto con el acta de asociación en participación que lo tiene sede central, ¿no? Recuerden que cuando hemos negociado, parte de esa documentación es el convenio de asociación en participación. Entonces eso lo tiene Lima. Y cuando enviemos estos documentos se van a comparar, ¿no? La constancia de cierre de la cuenta corriente. Este también es un documento importante. Ustedes dirán, ya yo aperturé una cuenta, pero ya no quiero cerrarla porque, no sé, ya se les ha dado a algunos proveedores para que me paguen a esa cuenta. No, señores, esta es una cuenta que se abrió exclusivamente para la ejecución del proyecto y siempre se les ha dicho, es exclusiva para el proyecto. Por lo tanto, una vez terminado el proyecto, tenemos que cerrarla. Y el documento que se presenta al banco, el voucher de cierre o el documento que emite el banco, ese es el que tengo que presentar, ¿no? También va el acta de cierre financiero, la cual es elaborada entre los miembros del equipo técnico administrativo. Una primera pregunta es con respecto a las copias de las facturas autenticadas por fedatario. Estas, por decir, yo solamente he adquirido un activo, ¿no? Que es una faja transportadora. Esa factura, ¿con quién lo tengo que hacer fedatar? En este caso, como es una entidad, digamos,
A ver, si está usted en una zona alejada, Sí. donde solamente hay juez de paz, podrá ser autenticada por un juez de paz, pero es porque en la zona no hay otra forma. Pero si es un subproyecto que esté ejecutando en la ciudad de Tacna, en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Puno, tendrá que ser autenticada por un notario. Ya. Ya, ingeniero, gracias. Y la otra consulta es en donde usted nos dice constancia de cierre de la cuenta corriente. Eso nosotros lo vamos a tramitar. Aquí tenía una inquietud. Si nosotros vamos a cerrar esta cuenta, ¿cómo queda la devolución o en qué cuenta queda? Nos van a devolver el cheque de gerencia que hemos depositado para el último hito, cuando nos han exigido ya para el último hito. O sea, ¿cómo va a Ya, ser esa devolución del cheque de gerencia? ya. A ver, primero, parte de este protocolo de cierre, de este expediente, es la constancia de cierre de la cuenta, que lo tienen que tramitar. Si esta cuenta, una vez terminado el proyecto, el día del cierre, y al presentar mi ITF, tengo saldos, lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Ya. Pero en cuanto al cheque de gerencia, el cheque de gerencia, cuando terminemos de presentar todo el expediente, ¿no? Y tenga un informe, porque más abajo está el acta de cierre financiero, y pueden ver que el último punto es el informe de evaluación técnica del responsable de la OMR. Una vez que ustedes presenten todos estos documentos, la OMR emite un informe de conformidad. Emitiendo ese informe de conformidad, todo el expediente es derivado a Lima. En Lima pasa por las diferentes áreas y también pasa por el área de administración. Administración ve todo ok y va a autorizar la devolución del cheque de garantía. Tengo entendido, y si no, si Melesio está aquí con nosotros, nos puede ayudar de repente en esta información. Melesio, ¿estás por ahí? Bueno, para un poco corroborar lo que estaba usted informando, si bien es cierto, toda esta documentación, este expediente, documentación de cierre, va más el informe de la OMR, bueno, como usted mismo le dijo, que se va a derivar a Lima. Allá, una vez que esto está aprobado, va a haber un acto resolutivo donde hay una resolución de cierre del proyecto. El PENIPA va a devolver todas las fianzas que está por ahora depositadas en su cuenta, en los fondos de garantía, con un cheque de gerencia a nombre de la entidad. Entonces la entidad va a hacer uso de sus fondos ya cuando se lo hace la devolución respectiva. Pero ¿a qué cuenta nos van a devolver si la cuenta va a estar cerrada de la entidad? No, es un cheque de gerencia a nombre de la entidad y la entidad va a cobrar esos fondos, ese cheque. Va a cobrar en el banco que corresponde. Si es, por ejemplo, su entidad creo que es coordinadora, si no me equivoco. No, Entonces, APEJAFO, disculpe, señor Melesio. Entonces, lo que quiere decir es de que en el Scotiabank nosotros vamos a tener que ir y decir, tengo un cheque de gerencia a nombre de APEJAFLO y es por 1,000 y tantos, lo voy a cobrar y así decir. Exactamente, exactamente. Viviana, Bueno, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo está? Te saluda Jorge Muñoz. Mira, la razón de mi consulta es la siguiente. Nosotros empezamos un proyecto a finales del mes de febrero, perdón, a finales del mes de octubre. El primer hito concluía principios de marzo, con el plazo que se da para la presentación del mismo. Cuando nosotros íbamos a llevar el físico, a entregárselos a ustedes, empezó la cuarentena. Entonces, hasta ahora no hemos presentado físicamente el documento. Nos dijeron ante la consulta que se les hizo de que había que esperar que pase la cuarentena y ver cómo se procedía. En el transcurso de ese tiempo se implementó la plataforma en la misma que levantamos toda la documentación del cierre del primer hito y no tenemos respuesta del primer hito.
Sin embargo, hemos recibido ¿cómo se llama? El documento para el cierre del proyecto. Si nosotros no tenemos, primero, la venia de ustedes con respecto al primer hito, no se produce el desembolso para el segundo hito, en consecuencia no podemos dar inicio al segundo hito, pero sin embargo ya nos ha llegado el informe para el cierre del proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder con esto? Tenemos que cumplir con lo que indica el manual. El manual dice 9 meses antes, 90 días antes, 3 meses antes, ¿no? Justamente este plan de cierre nos va a permitir poder proyectarnos a cuánto tiempo vamos a solicitar, ¿no? Ahora, también para aclararles que a veces la presentación de los informes técnicos o el paso, el término de un hito no significa que hasta que no me desembolse el PENIPA paralizo las actividades, ¿no? Las actividades se continúan. ¿Por qué? Porque la entidad hace un depósito. Recuerden que en el segundo hito también hay un aporte por parte de la entidad de la Alianza Estratégica. Y con ese aporte deberían de continuar con las actividades. No debería de paralizar el proyecto. En este caso, probablemente han paralizado por la emergencia que estamos viviendo. Pero si no hubiera esta emergencia y ustedes presentaron el informe técnico, el tiempo que demoramos nosotros como PENIPE en evaluar y el tiempo que también demora Lima para realizar el desembolso, el proyecto no debería de paralizar porque tenemos la contraparte de la Alianza Estratégica. La coyuntura hizo estragos en esto, ¿no? Porque, fíjate, una vez que concluyó el primer hito y se tenía la intención de presentar el documento de la física, también coincidió con que el encargado técnico de la parte de implementación en el centro de cultivo de lo que en el proyecto se contemplaba, fue a su descanso y no ha regresado hasta ahora, o sea, no puede regresar. O sea, físicamente estamos imposibilitados de seguir trabajando. Nosotros tampoco nos podemos desplazar, entonces tampoco hemos podido seguir con las actividades propias del proyecto, ¿no? Es más, en este hito incluía la venida de un especialista fuera del país, entonces tampoco se puede hacer. Entonces, hay bastantes digamos, limitantes para la inclusive continuidad del proyecto. Entonces, no es una falta de voluntad de no haber querido continuar con el proyecto, como bien lo refiere, sino que, bueno, inclusive a distancia hemos tratado de hacer muchas cosas, hemos seguido con el tema de implementación remota, pero hasta donde se ha podido, ¿no? Pero igual se necesitan los recursos para poder hacer las otras actividades. Y algunas de ellas, como te repito, van a ser imposibles de hacerse, sobre todo la venida de gente de fuera, ¿no? Sí, bueno, cuando me refería a que los proyectos no paralizan, digamos que es en una situación normal, ¿no? No como la que estamos viviendo. Lo que más bien, justo este documento que les estamos solicitando como plan de cierre, se ajusta muy bien para que ustedes puedan informar de que el proyecto tiene una paralización de casi 2 meses, que es este tiempo de la cuarentena, ¿no? Y que cuando piensan volver a retomar sus actividades del subproyecto, ¿no? Actividades del subproyecto lo digo porque yo imagino que el centro de producción siguen trabajando, porque hay animales y ellos no pueden, o no se les puede dejar de comer o no atender, ¿no? Pero las actividades de su proyecto, ¿cuándo se iniciarían? Y proyectándonos a cuánto tiempo más necesitarían para terminar de ejecutar el subproyecto. No, como les dije anteriormente, el manual dice 3 meses, pero por este tema de la emergencia, esto podría ser más meses, ¿no? Mira, con respecto a tu pregunta, la primera, que tiene que ver con el plan de cierre,
bueno, le hemos remitido esa carta para que usted pueda presentar su plan de cierre, porque estamos dentro del plazo, ¿sí? En algunos casos, en algunas entidades, ya están fuera de plazo, ya. Entonces, se está regularizando con muchas de ellas para que presenten una carta, sobre todo para las que ya se le venció su plazo dentro de sus actividades programadas del plan operativo. Entonces, los que ya han culminado dentro de ese plazo, tienen la posibilidad de poder presentar su plan de cierre con una carta sin número, que coincida con la fecha en la que ustedes deberían presentar su plan de cierre. Por decir, si ustedes tuvieron que presentar un plan de cierre en enero y no lo hicieron, ahora pueden presentarlo con una carta sin número, con la fecha que de repente puede ser 15 de enero, lo presentan a la OMR para la aprobación con fecha también dentro del plazo correspondiente, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, lógicamente que por la coyuntura en la que nos encontramos, no se están cumpliendo las actividades a cabalidad. Hay muchas cosas que lógicamente no se puede llevar a cabo por las limitaciones que tenemos a lo largo de este periodo. Es por ello que es muy importante que ustedes, que de repente ya están por culminar sus proyectos, en algunos casos que ya culminaron, presenten a la brevedad posible una adenda al contrato. Esto es importantísimo para nosotros y también para que ustedes puedan realizar sus actividades sin problema alguno. Tengan en cuenta de que cuando un contrato se vence, las posibilidades de poder seguir avanzando ya se ven muy limitadas. Y es más, estamos con una gran probabilidad de cerrar los proyectos, porque ya nos desplazamos con el tiempo. Entonces, les pediría por favor a todos ustedes, a las entidades que ya culminaron sus proyectos y que están por culminar, y que les está faltando más tiempo para cerrar satisfactoriamente todas las actividades, porque sé que a algunos les falta una actividad, 2 actividades, pero por la circunstancia en la que nos encontramos es complicada. Entonces, por favor, les solicito a todas estas personas, a todas las entidades, que presenten solicitando una adenda al contrato. Lógicamente, como dice muy bien Viviana, hay que justificar por qué estamos pidiendo esta ampliación de plazo para la adenda correspondiente. Entonces, esto es lo que les quería indicar, y por favor hay que iniciar las acciones correspondientes para sacar las adendas a los contratos de sus proyectos. Yo tengo un problema ahí para poder fijar fechas. Por ejemplo, yo ya quiero hacer el taller de cierre, pero ¿qué pasa ahí? Es de que, por decir, yo voy a poner a fines del mes de mayo. El problema es ahí de que la gente no se puede movilizar. En un taller de cierre, tan conforme en el taller de inicio, se invita a todas las instituciones, participan todos los beneficiarios del proyecto, todos. Entonces, no podemos hacer ese taller de cierre porque realmente la gente no se está juntando, ¿no? Eso es uno. Ahora, lo otro, tengo una actividad que me es imposible de cumplir porque yo dependo, por decir, de un laboratorio que esté acreditado por el INACAL para hacer mis análisis, y esos laboratorios se encuentran allá en Arequipa. Puede ser el laboratorio de la Universidad de la Católica, o puede ser el otro laboratorio de BIOS. Entonces, esas actividades, yo no sé cuándo lo voy a poder cumplir, porque eso me dificulta a mí, por ejemplo, poner una fecha, porque de todas maneras tenemos que poner una fecha y para cumplir. Entonces, esas dos, como quien dice, esos dos impedimentos es lo que yo tengo para poder decir, planteo esta adenda hasta tal fecha, ¿no? Tengo esos inconvenientes, y también la movilización que se pueda tener, porque acá en Puno realmente aún no autorizan la movilización en el tema de transporte. Entonces nosotros tenemos el proyecto, por decir, de Puno hasta la comunidad, que lo conoce bien el ingeniero Pierre, también sí he recibido su comunicación para presentar esa adenda, pero tenemos esas dificultades, ¿no? El temor de que yo ponga una fecha y no lo voy a cumplir, ¿no? Esa es mi duda, ingenieros. Mire, le doy un alcance. Con respecto al primer tema del taller de cierre, lógicamente que no se va a poder invitar a todo lo que nosotros querramos. Puede ser un número limitado,
¿sí? Porque no lo va a permitir tampoco, pues, de que haya una conglomeración de personas en un taller. Por ahora está complicado, pero podemos invitar a un pequeño número de personas en la cual pues, se puede hacer este taller y podemos cumplir con este objetivo. Este es número uno. Ahora, con respecto al tema de sus análisis, que tiene que ser lógicamente por una empresa reconocida entre el INACAL, por ahora es difícil, es bien complicado de que ellos vayan a sacar las muestras, pero usted pida su ampliación de plazo, ¿sí? Tomando en cuenta, por decir, si usted pide 2 meses, pida después que se levante el periodo de la grave crisis por la pandemia, ¿no? O sea, pida con esa frase, después del levantamiento del periodo de lo que es la inmunización social, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que poner bien claro en su documento, para que su solicitud de adenda o de ampliación de plazo corra después que por decir, si el día 10 se levanta ya lo que es la paralización social, se levanta esta paralización, corren 2 meses más para que usted pueda hacer sus actividades, ¿sí? Entonces, no lo pida a partir de la fecha, sino pida después del levantamiento de este malestar que tenemos ahora por la pandemia. Ya, gracias, ingeniero. ¿Ok? Jesús, una consulta, o sea, dado de que, digamos, esto no va a regresar a la normalidad con respecto a los talleres de cierre, porque hay una prohibición y va a continuar esto de las reuniones sociales masivas, en cualquier caso, independientemente de que culmine este periodo de emergencia, igual esa práctica se va a mantener en el tiempo. La pregunta es, ¿se puede realizar las capacitaciones, talleres y actividades donde se congregue a grupos humanos, se puede realizar a través del Zoom, por ejemplo? ¿Y eso es valedero? ¿Hay manera de avalarlo con PENIPA? Claro que sí. Por ahora, mira, hay varias entidades que están pidiendo una reestructuración con lo que respecta a la modalidad de una capacitación presencial a virtual. Entonces, hay entidades que tienen, por ejemplo, los EFOCAS, que están haciendo sus diplomados de modo virtual. Y para ello, estas entidades han hecho el cambio, ¿no? El cambio de esta modalidad, que previamente con una carta, la cual ha sido aprobado por la ORM, y ellos están ahora trabajando bajo esta modalidad de una plataforma virtual. Entonces, para todas las entidades que también tienen contemplados realizar talleres, capacitaciones, sobre todo las capacitaciones y talleres también, ¿por qué no? Hacerlo mediante esta modalidad, ¿no? De una capacitación virtual. Sí es posible, pero pídanlo por favor con carta para hacer los cambios. En mi caso, como usted sabe, el día 10 de marzo yo tenía que iniciar un curso. Lamentablemente se inició la cuarentena. Ya hemos hecho el trámite como usted también lo conoce, ya hemos hecho el trámite para ejecutar esta capacitación en modo virtual. Teníamos una ampliación de plazo hasta el 31 de marzo. Ahora hemos planteado la ejecución para este mes y acabar con el proyecto el 31 de mayo. Vuelvo a repetir, teníamos una ampliación hasta el 31 de marzo. Si yo voy a acabar el 31 de mayo, debo de pedir una nueva ampliación de plazo. ¿Cuál es el trámite que tengo que hacer? El PENIPA ha establecido en su página de que los subproyectos que se encuentren ya para cerrar en esta época, que es hasta antes del periodo de la grave crisis que estamos manejando ahora, le van a 30 días más, 30 días hábiles más para que puedan cerrar sus proyectos sin pedir una adenda al contrato. Entonces tú estás dentro de ese margen para poder pues, trabajar libremente. Tú tienes 30 días más para poder trabajar. En todo caso lo informaría. Sí, nada más. Lo tuyo no corresponde a una adenda, pues ya está por culminar ya. Nosotros teníamos 2 proyectos que se terminaron en junio del 2019 y ya se presentó todos los documentos y en diciembre recién recibimos respuesta de la OMR para definir los saldos del PENIPA y lo que quedaba para la alianza estratégica. Y en diciembre ya se cerró la cuenta.
Desde esa fecha hasta ahora no tenemos respuesta de la OMR. Y quisiera saber cuándo tendríamos la respuesta, la resolución y el cheque de gerencia. Estos proyectos ya están en evaluación. Estamos esperando también que se levante la cuarentena para poder emitir y remitir, ¿no?, los informes. Acá nos está faltando algunos documentos de parte de la entidad que son como, si bien ya tenemos los cheques de gerencia, los cheques de devolución de los saldos, que no son, no sé si serán cheques de gerencia, falta la firma de algunos documentos como el acta de cierre financiero. Tenemos sí los formatos financieros de cierre, pero no el acta de cierre financiero, que sería el documento que estaría faltándonos. Es más, con los señores se había conversado, en febrero se tenía ya la visita para terminar con los documentos de cierre, pero debido a una solicitud de Lima por la negociación de varios proyectos, se tuvo que posponer ese viaje, y en marzo, que nuevamente se había programado el viaje, para, si no me equivoco, era para el 19 de marzo, nuevamente, bueno, en este caso hubo la emergencia, y ya no se pudo realizar el viaje a Tacna, que era justamente para traer los demás documentos que estaban faltando, que es como el acta de cierre financiero, y el acta de cierre financiero, sobre todo, ¿no?, con sus firmas, para poder cerrar ya definitivamente los proyectos, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Entonces, está pendiente con ellos esa reunión, ¿no? Pero en el caso nuestro se está hablando de talleres virtuales, al igual que se puede hacer el taller de cierre, tener en consideración que en nuestro caso, por ejemplo, y me imagino que algunos proyectos también, nosotros en el lugar donde trabajamos en campo no contamos ni siquiera con energía eléctrica, ¿no? Mucho menos internet, no tenemos señal. Entonces, esa es una posibilidad que para nosotros no va a ser factible, ¿no? Y eso es lo que también a nosotros nos va a parar. No sé cómo vamos a solucionar ese tema porque tenemos pendiente igual el taller de cierre, tenemos pendiente una consultoría, ¿no? Y no contamos con esas facilidades como en la ciudad, como para poder proponer esa alternativa. ¿Cómo haríamos en esa situación? Sí, lógicamente de que, bueno, todos estamos preocupados de tratar de cumplir con nuestras actividades programadas, pero tomemos en cuenta lo siguiente, bueno, a partir del día 11 de mayo ya se normalizan algunas actividades económicas a nivel nacional, y si es que este avance durante todo el mes se ven pues favorables para que la gente ya continúe con otras actividades más, es probable, ¿no? Si es que, bueno, ojalá Dios quiera de que todo vaya bien, de que no haya más contagios, más muertes, ojalá sea así, y que, bueno, a partir del mes de junio ya se puedan haber los viajes interprovinciales. ¿Sí? Eso es lo que también ya ha salido en un documento emitido por el Estado, que posiblemente a partir del mes de junio ya se inicien ya lo que son los traslados interprovinciales. Entonces, de todas maneras, sería conveniente para que también ustedes no tengan problemas, presentar, ustedes sí deben presentar pidiendo una ampliación de plazo para sacar sus adendas, ¿sí? Y puedan cumplir con los objetivos. De repente no va a ser ya pues para el mes de junio, de repente para el mes de julio podría ser lo de ustedes, ¿no? Para que no caigan en un desplace del contrato. Entonces, esa sería mi sugerencia, que ustedes deben presentar una solicitud de ampliación de plazo para sacar su adenda a su contrato y puedan cumplir con sus objetivos y sus actividades de lo que está faltando. Está bien, ingeniero, pero también quisiera poner en consideración de que me imagino que en otros proyectos, al igual que nosotros, al poder pedir esta extensión, también el equipo técnico ya estaría sin honorarios. Eso va a dificultar bastante porque no podrían esperar, o muchos miembros del equipo técnico no creo que se mantengan hasta ese tiempo, ¿no? Particularmente nosotros estamos haciendo nuestras actividades, esperamos hacer todo lo posible por cumplir lo que nos queda, para acabar en el tiempo que esperamos, Dios mediante, en mayo, pero pedir más tiempo va a complicar bastante, ¿no? Entonces,
ya de todas maneras nosotros estaremos apersonándonos a la oficina para poder hacer las coordinaciones correspondientes, ¿no? Ahora, la otra probabilidad es que ustedes cambien de repente su actividad por otra similar, ¿no? Donde a ustedes les sea mucho más factible, ya que no tienen internet, algo podrían hacer, ustedes pueden de repente sacar una alternativa de solución, tomando en cuenta las limitaciones que tienen. De repente ya no una capacitación, de repente no sé, se me ocurre una asistencia técnica, ¿no? De repente realizada por alguien que conoce bien el tema en la zona, podría ser. Entonces, yo creo que ustedes tienen la salida y esa alternativa, esa propuesta, háganos llegar para hacer el análisis y poder dar una respuesta a ustedes para que puedan cumplir con sus actividades que ya están faltando, que son pocas. Ahora, lo que es el cierre del taller de cierre, lo pueden hacer con un número limitado de personas. La cosa es que se cumpla el objetivo y con eso podrían ya cumplir con todas sus metas de sus proyectos. Bueno, ya hemos visto que estos son todos los documentos que tienen que formar parte del expediente de cierre, ¿no? En su gran mayoría los documentos son documentos de la entidad ejecutora y la evaluación de nosotros de todos estos documentos y nuestro informe de conformidad de los documentos y todo ese expediente se va a Lima, ¿no?